Hola, soy Mario Mancera y quiero hablarles de temperatura y de temperatura pues desde el punto de vista de un riesgo laboral. La temperatura la podemos mirar desde dos ópticas. Una, desde la temperatura como un riesgo de confort y la otra como un riesgo de estrés térmico. Entonces digamos que hay una fase de confort, normalmente está entre 19 a 24 grados Celsius o centígrados, y esa diferencia pues es tan grande, hay 5 grados de diferencia, simplemente porque somos diferentes. Entonces, en una misma situación, en un mismo contexto, una persona puede sentir frío, otra persona puede sentir calor, otra persona se puede sentir en una situación agradable. Ahora, esto puede variar por la edad de la persona, por la dieta, por el vestido, ¿sí? Por la actividad que está realizando en ese momento. Entonces, digamos que estamos en una parte de confort, y en la medida que la temperatura aumenta, vamos a pasar a sentirnos, digamos, con falta de confort, y ya vamos a llegar a estrés térmico por calor. Y hacia abajo va a suceder lo mismo. Entonces estamos con una sensación agradable, la sensación va a ser desagradable, hasta que vamos a llegar a estrés térmico por frío. Entonces lo que vamos a ver hoy va a ser estrés térmico por calor. Y nos vamos a referir al índice WGT. El índice WGT viene de las siglas en inglés Wet Bulb Glove Temperature. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Qué elementos requerimos para poder establecer ese índice? Necesitamos el WGT, que es la temperatura, la temperatura WGT, que nos va a asociar la temperatura de bulbo húmedo, la de bulbo radiante y la de bulbo seco. Ahorita ya lo miramos en detalle. El gasto metabólico se refiere al gasto en kilocalorías por hora que estamos realizando dependiendo la actividad que hacemos. Si estamos durmiendo, por ejemplo, son 60 kilocalorías por hora. Si estamos bailando, pueden ser 400, 500 kilocalorías por hora. Y el otro punto es el régimen de trabajo. Es decir, si mi trabajo es continuo, por ejemplo, en una banda transportadora, que sería continuo, no puedo parar, estoy todo el tiempo haciendo la actividad. O si el régimen de trabajo me permite a mí, por ejemplo, trabajar un 75% y 25%, digamos, haciendo otra actividad. Es decir, no la actividad, por ejemplo, si estoy paliando arena, no al 100% paliando arena, sino que puedo tener ciertos descansos. Entonces ahí viene el régimen de trabajo, te da el 100%, 75%, 50%, etc. Ahorita miramos. Necesitamos esos tres elementos porque así están determinados los valores límites permisibles de la CGIH que ahorita vamos a ver. Entonces el WGT, ¿cómo se calcula? Entonces miremos acá en la pantalla del computador. Entonces acá tenemos el índice WGT, se calcula de dos maneras, el WGT in y el WGT out, en exteriores. Entonces el in es en interiores o exteriores sin sol, y el out es en exteriores soleados. Entonces ese WGT es igual a 0,7 la temperatura de bulbo húmedo más 0,3 la temperatura radiante. O sea, este es en interiores, WGT in. El WGT out es 0,7 la temperatura de bulbo húmedo más 0,2 la temperatura radiante o de globo más 0,1 la temperatura seca. Entonces, digamos que esa es la interpretación de la fórmula. Muy bien. El gasto metabólico del que les hablaba, entonces hay unas tablas que nos permite aproximarnos a ese gasto metabólico. Digamos, no es exacto,
varía con las personas, pero es una aproximación, un promedio. Entonces, si la persona está durmiendo, entonces decimos que está gastando 60 kilocalorías por hora. Si está sentado inactivo, 100 kilocalorías por hora. Y así tenemos, digamos, diferentes datos de la tabla. Digamos, poniendo ladrillos, entonces 260 kilocalorías por hora. Bailando un vals, 460 kilocalorías por hora. Entonces, ese sería el gasto metabólico. Y necesitamos esos datos, ¿por qué? Porque los valores límite permisibles están de esa manera. Entonces, acá me está representando aquí donde dice suave, moderado, pesado, muy pesado, el gasto metabólico, que ya ahorita lo miramos. Me da unas temperaturas acá que son el WGT. Este ya es el dato del WGT, ¿sí? Y me determina un régimen de trabajo, que les decía ahora. Bueno, de una vez les digo, entonces acá me va a decir si la persona está aclimatada, están estos valores. Si la persona no está aclimatada, están estos valores de acá para allá, ¿sí? Muy bien, ahora entonces veamos cómo se hacen esos cálculos. Entonces, miremos ahora en este tablero cómo se hace ya, digamos, el cálculo del índice WGT. Entonces, ya lo miramos en el computador, WGT in y out, ¿cierto? Ahí está la fórmula nuevamente, no la repitamos, sino simplemente la vemos ahí, que es la misma, WGT out. Pero algo importante que hay que hacer, que es establecer el WGT medio, o sea, en el valor límite permisible, allá voy a tener, es este valor, y el gasto metabólico medio. Entonces, el WGT medio o ponderado en el tiempo, aquí va a ser igual. Esto va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de ese WGT sub i por el tiempo sub i, ¿cierto? Sobre la sumatoria de igual 1 hasta n del tiempo sub i. Vale. El gasto metabólico de igual manera. Entonces va a ser la sumatoria de i igual 1 hasta n del gasto metabólico sub i por el tiempo sub i, sobre la sumatoria de i igual 1 hasta n del tiempo sub i. ¿Qué condición se debe cumplir? Que la sumatoria de esos tiempos sea igual a 1 hora, o a 60 minutos. Entonces, en cada cálculo que hago, bien sea del WGT o del gasto metabólico, no me puedo pasar de 1 hora. Es decir, tengo que hacer 1 hora exacta acá. Entonces, si estoy, por decir algo, 30 minutos a una temperatura dada y a una actividad dada, y luego estoy 30 minutos a otra actividad, entonces acá voy a colocar eso. Va a ser la temperatura que sea por esos 30 minutos, más la siguiente temperatura que sea por 30 minutos sobre 60 minutos. Y allá no puedo meter más temperaturas, ni más actividades. Hago ese cálculo. Luego, si tengo otra situación, entonces hago otros cálculos. Por ejemplo, yo empecé el trabajo y estoy 30 minutos a una temperatura. Y luego estoy 1 hora a otra temperatura. Entonces tengo que tomar, el primer cálculo de 1 hora va a ser tomar los 30 minutos el tiempo que sea, a una temperatura, el tiempo que sea, más de la siguiente hora solo puedo tomar 30 minutos, porque ya con estos 30 minutos que tengo completo la hora, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces tengo que hacer rangos de 1 hora, no me puedo pasar de esa hora. Es decir, acá no puedo hacer un cálculo que acá sean 2 horas acabado. Siempre el denominador, en ambos casos, va a ser 1 hora. Y por supuesto que la temperatura que yo coloque acá debe corresponder a la actividad o al gasto metabólico que yo coloco acá, para poder hacer ese cálculo. Y ya con ese cálculo es que me vengo a la tabla, ¿sí? A la de valores límites permisibles. Y entonces voy a determinar si mi actividad es suave, moderada, pesada o muy pesada, ¿cierto? Ahora, si mi actividad
es, digamos, suave, moderada, pesada, muy pesada. Entonces hay también unos parámetros. Entonces a mí me van a decir, es ligera o suave hasta 200 kilocalorías por hora. Y tenemos unos ejemplos. ¿Sí? Estando sentado de pie, controlando máquinas, realizando trabajos ligeros con manos, brazos y piernas y desplazamientos cercanos. Es moderado entre 200 y 350 kilocalorías por hora. Y tenemos ahí también, digamos, unos ejemplos. Por ejemplo, caminando al mismo nivel, 6 kilómetros por hora, con una carga de 3 kilogramos. Pesado, ya entre 350 y 500 calorías, por ejemplo, paleando arena seca. Y muy pesado, más de 500 calorías, por ejemplo, paleando arena mojada. ¿Sí? Entonces, con esos valores, yo me vengo acá. Entonces determino si mi actividad es suave, moderada, pesada o muy pesada, de acuerdo a lo que acabamos de decir. Observo aquí el WGT de acuerdo al cálculo que me dio. Si era un WGT in o out, y lo ubico acá. Y determino este régimen o demanda de trabajo. Entonces tengo mi gasto metabólico, la demanda de trabajo, cruzo los valores y me da la temperatura permitida. Si estoy por encima, pues estoy sobreexpuesto. Si estoy por debajo, digamos que estoy bien. Ahora ustedes observan acá una parte que dice aclimatado y no aclimatado. Entonces esto normalmente nosotros se lo dejamos al médico. El médico es el que decide. El médico va a determinar si la persona ya está aclimatada a su lugar de trabajo en cuanto a temperatura se refiere. Bueno, otra cosa que es importante, bueno, esto ya lo vimos, que es importante tener en cuenta es los bulbos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener bulbo húmedo, bulbo radiante y bulbo seco. Entonces miremoslos acá en el equipo, pues para que tengamos una comprensión más detallada. Entonces este es el bulbo radiante, ¿sí? Este es el bulbo seco. Este es el bulbo húmedo, pues hay que humedecerlo, pero corresponde al bulbo húmedo. Este es un calibrador que tiene el equipo. Cuando no existían estos equipos, ¿qué se hacía? Un termómetro común y corriente es el bulbo húmedo. Se le colocaba una muselina, una telita, y se humedecía. Para el radiante se colocaba una esfera de cobre y el bulbo iba en el centro y se pintaba de negro mate, ¿sí? Normalmente se usaban las esferas que traía, o el flotador que traían las cisternas en los baños. Entonces el flotador que traía era de cobre, entonces se utilizaba y se anotaban los tres datos, se hacía el cálculo de las fórmulas que vimos ahora y nos daban los datos. Entonces miremos el equipo, el termómetro. Entonces este es el termómetro, ¿sí? Entonces acá lo prendemos. Digamos, este termómetro, digamos, pues obviamente tiene que estar calibrado. Acá miremos una cosa, acá hay unas, digamos, la forma de acoplarlo aquí, hay unas medidas lunas y cada dispositivo, cada termómetro y el calibrador tiene esas mismas medias lunas. Entonces hay que introducirlo aquí de la forma que, digamos, se acople adecuadamente. Entonces, para esto, nosotros tenemos que colocar el calibrador en el bulbo radiante. Entonces ya está prendido, colocamos acá y nos debe marcar 25 grados centígrados. Entonces acá en este caso nos está marcando 24.9, está bien, ¿sí? 24.9 grados Celsius, grados centígrados. Entonces este calibrador me está indicando que el sistema está operando adecuadamente, ¿sí? Pero el equipo trae su calibración y la calibración obviamente hay que anexarla con el informe, con el estudio. Bien. Entonces retiramos el calibrador y colocamos los bulbos. Este es el bulbo seco que va aquí. Entonces miramos la media luna,
De todas maneras, como no es tan exacto, uno lo mueve un poquito, da el acople y la coloca. Miramos la media luna, entonces como así, el acople y ahí queda. Y como esto debe quedar húmedo, entonces es inadecuado que quede muy mojado o que quede medio seco. Entonces normalmente lo que yo hago es, lo humedezco un poco más de la cuenta, ¿sí? Y al final, digamos, hay que mojarlo toda la... Entonces va absorbiendo. Y al final boto el exceso, ¿sí? Entonces prefiero hacerlo así, o sea, que quede más o menos más húmedo que seco, ¿sí? Y lo tenemos. Así como está. Y botamos el exceso. Para que nos quede simplemente húmedo. Porque si queda un poco seco, pues tampoco es bueno. Acá miramos lo mismo, la media lunita. Y ahí ya nos quedó. Entonces después, aquí ya simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos, cada vez que yo obture aquí el view, igualmente los resultados se graban en el computador, se graban en el equipo, perdón, y posteriormente conectamos acá el plug que hay para bajar los datos al computador. Listo. Entonces acá cada vez que obturo me da una medición. Entonces obturamos acá. Entonces ahí me está dando W, que es wet bulb, o sea, el bulbo húmedo. Ahí me está marcando este bulbo, el húmedo. Está marcando 21.3. ¿Qué toca hacer? Aquí pues no lo vamos a hacer, pero toca esperar a que se estabilice el termómetro. Se estabiliza como uno empieza a mirar si está subiendo o bajando, según el caso, y espera uno, digamos, ahí estamos en 21.0, si ahorita 20.9. Si ahorita volviera a 21, quiere decir que ya se estabilizó, ya fue y volvió, por decirlo así. Ahí sigue bajando, entonces tenemos que esperar hasta que se estabilice. O sea, yo no puedo tomar ese dato así, porque la temperatura quiere decir que aquí no es 20.7, sino está menor, porque el instrumento, digamos, está bajando. Entonces espero que se estabilice, ahorita pues no vamos a esperar a eso, y anoto el dato. Entonces este es el W, la temperatura de bulbo húmedo. Luego obturo otra vez, ahí me está apareciendo dB, o sea dry bulb, que querría decir la temperatura seca. La anoto una vez, se estabilice, repito. Obturo otra vez y me va a aparecer la radiante o la de globo, ¿sí? Y la anoto. Y luego se hacen los cálculos. En este equipo no hay que hacer los cálculos porque el equipo ahorita en el siguiente view me va a dar el in. Entonces WGT in. Entonces ya me da el valor de ese WGT. No tengo que hacer los cálculos. Y en la siguiente me da el out. Entonces ahora me está dando el out ahí. Según el caso, pues yo escojo in o out, ¿sí? Entonces esos serían, digamos, los datos que yo requiero, ¿sí? Y ahí voy a establecer entonces si hay estrés térmico o simplemente confort térmico. Esta temperatura con estos tres bulbos me sirve a mí también ¿para qué? Para interpretar ciertas cosas y poder después tomar medidas de control. Ahora esto siempre se coloca en un trípode ¿para qué? Por un lado, para que uno, digamos, uno afecta la temperatura del equipo. Si yo me acerco mucho al equipo, yo tengo una temperatura radiante, entonces voy a afectar esa temperatura. Entonces, en el trípode, digamos, para aislarlo, digamos, de la temperatura que hay alrededor. Entonces, hay otras personas. Entonces, debemos tratar que sea lo más normal posible esa medición. Entonces yo coloco el termómetro, la persona que está laborando está en el sitio y uno se aleja. Uno viene a ver si ya se estabilizó, uno se aleja pero no lo pierde de vista. Si ya se estabilizó y a anotar los datos que sean necesarios.
Dependiendo del caso, es adecuado tomar temperaturas a un nivel bajo, a un nivel medio, a un nivel alto. Sabemos que el aire caliente pues sube. Si nosotros tenemos una temperatura medianamente alta en un sitio y adicionalmente vemos que en la parte de arriba del sitio contra el techo esa temperatura sube, entonces quiere decir que no se está evacuando adecuadamente ese aire caliente, que yo necesitaría una extracción que se lleve ese aire caliente, ¿sí? Porque entonces se está acumulando y está haciendo que el recinto o el lugar donde están las personas esté más caliente de lo que debería estar. Otra cosa, entonces ya volvamos a mirar aquí la pantalla del computador. Como les decía, es los bulbos. Entonces tengo bulbo húmedo, bulbo radiante y bulbo seco. Digamos ahí la idea no es... la idea en este caso, no nos fijemos tanto en los datos, sino en la relación, ¿sí? Esos datos los puse ahí aleatoriamente. Entonces en el primer caso, si a mí me da 30 grados Celsius de bulbo húmedo, 38 de radiante, 30 de seca, entonces ¿qué me está diciendo a mí? Me está diciendo que evidentemente hay una fuente radiante, porque este radiante está más alto que el seco, ¿cierto? Y bueno, está más alto que el húmedo también. Entonces quiere decir que puede haber un horno, que puede haber al lado una fundición, por ejemplo. Es decir, hay una fuente caliente, hay una resistencia, ¿sí? El mismo sol podría estar incidiendo. Entonces tengo una fuente que me genera radiación. Entonces tengo que pensar en hacer un aislamiento térmico contra esa radiación. A veces hay tubería por la cual pasan fluidos calientes que toca aislarla, simplemente. Bueno, tenemos otros casos, por ejemplo tenemos 30 grados centígrados húmedo, 34 radiante, 34 seco. Entonces, aquí ¿qué estamos viendo? Aquí diríamos que no es radiante, ¿cierto? Porque el seco está igual que el radiante. Bien. Perdón, en este primer caso entonces hay radiante, pero ¿qué pasa cuando que el bulbo húmedo es igual al bulbo seco? Pues me está indicando que el bulbo seco se está comportando como el húmedo, ¿sí? El húmedo pues está húmedo, pero el seco no está húmedo. Entonces si están dando lo mismo, quiere decir que la humedad relativa es muy alta. Entonces yo podría estar pensando en colocar unos desecadores, ¿sí? Para disminuir la humedad relativa. Entonces me estaría indicando a mí que la humedad relativa es del 100%, ¿sí? Pues están igualiticos. Bien, en este caso entonces como les decía, me indica que no hay temperatura radiante. Y este último caso, donde todas las temperaturas son iguales, si me dieran todas iguales quiere decir que no hay radiante y que la temperatura de bulbo, y que la humedad relativa es muy alta. ¿Sí? Porque sería este mismo caso, 30 y 30, 32, 32. Entonces, digamos que en términos generales, eso era lo que quería contarles esta vez. Tenemos que tener en cuenta, igual que en todos los videos y en algunos de ellos pues les digo, esto es apenas como un abrebocas de cada uno de los temas que expongo. No se puede decir todo en un video, no se pueden hacer videos digamos muy largos, sino son relativamente cortos. Y pues es esa como la dinámica que yo tengo para mis videos. Entonces espero que este video les haya gustado, les guste y que lo puedan aplicar. Cualquier cosa a través del canal nos seguimos comunicando. Entonces nos vemos en el próximo video.